Buenos días, gracias por asistir. Hoy tengo una conferencia muy importante de la doctora Laura Higuita, que es residente de primer año, sobre algo que tenemos que manejar adecuadamente y que estamos trabajando en este momento duro en el hospital. Laura, buen día. Bueno, buenos días para todos. Hoy vamos a hablar entonces de la insuficiencia de las células madre limbares. De antemano, pues le quiero agradecer a la doctora Isabel que me asesoró en esta charla. Bueno, entonces esto es como lo que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de las generalidades, la etiología, la clínica, para finalmente pues enfocarnos en el diagnóstico y el tratamiento, que diría yo que es lo más importante en estos pacientes. Entonces, vamos a empezar hablando como tal de las generalidades. Entonces, recordemos que las células madre limbares se encuentran pues en el limbo, que es una estructura anatómica que lo que hace es como la transición entre la esclera y la córnea, que esas células madre limbares viven en algo que se llama el nicho, es como el área anatómica donde ellas se encuentran y que rodean de manera circunferencial a la córnea como en una corona radiada, en algo que se llama las empalizadas de Vogt, que es esa estructurita que vemos acá abajo. La función de esas células limbares, entonces, básicamente son dos funciones importantes, y es que ellas se encargan de producir el epitelio corneal, como estarlo regenerando, y adicional a eso, ellas sirven como una barrera para evitar que el epitelio conjuntival y los vasos sanguíneos invadan la córnea como tal. Estas son las empalizadas de Vogt, que es donde ellas viven, pues como el nicho donde viven las células madre limbares, y vemos que en algunos pacientes se ven mucho, digamos que varía de acuerdo a los depósitos de melanina que tenga el paciente. Por ejemplo, en este paciente es muy notable y en este pues no se ve tanto, pero sí se logra diferenciar que tiene ahí las empalizadas de Vogt. Entonces, para uno poder entender qué es lo que pasa en estos pacientes, es importante entender como cuál es el funcionamiento normal. Recordemos entonces que la córnea requiere pues la transparencia para poder dar pues como ese poder refractivo que nos da en el ojo, que el epitelio de la córnea es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, que tiene varias capas, que sería esta área acá, y acá vemos todo lo que es el limbo. Estas son las empalizadas de Vogt, y en esas empalizadas es donde están las células madre limbares. Ahí no solamente viven esas células limbares, sino que también hay células de Langerhans, que son células de soporte, presentadoras de antígenos, hay linfocitos, y también pues hay melanocitos que se encargan de proteger esas células madre limbares de la radiación UVA y UVB. Entonces, lo que pasa normalmente es que esta área del limbo es un área que es metabólicamente activa, y que de acuerdo a ciertos estímulos bioquímicos, esas células madre limbares se van a reproducir de forma simétrica o asimétrica. La forma simétrica es que ellas pues dan como una célula madre igual a ellas, y una forma asimétrica es que ellas dan origen a unas células que se llaman células amplificadoras, que lo que van a hacer es que van a migrar de manera centrípeta para formar el epitelio corneal. Eso es lo que pasa normalmente. Entonces recordemos que realmente el epitelio corneal tiene varias capas de células, y hay una teoría que es de la XYZ, que es ese movimiento de esas células epiteliales para poder renovar como el epitelio corneal. Entonces ellas vienen de manera centrípeta en el movimiento de Y, de la periferia hacia el centro, de X van de abajo hacia arriba, y finalmente Z es cuando ya son unas células epiteliales maduras que pueden como descamarse como tal. Y ese proceso lo describen como que se presenta aproximadamente cada 7 a 10 días. Esta básicamente es una imagen que nos muestra lo mismo, cómo esas células limbares van migrando hacia el centro en el eje de Y, acá en el eje de Z y de X, y finalmente en el eje de Z, cuando ya son unas células epiteliales maduras y pueden como descamar para renovar el epitelio corneal. Entonces ya uno entendiendo qué es lo que pasa normalmente ahí, entonces ya puede definir la enfermedad. Realmente los pacientes que tienen insuficiencia de células madre limbares son pacientes que tienen pues es una enfermedad como tal de la superficie ocular, en la que los pacientes tienen una disminución en el número
pues en la población o en la función de las células madre limbares a nivel del nicho. Entonces son pacientes que realmente pues pierden las dos funciones principales, entonces tienen una incapacidad para renovar ese epitelio corneal. Adicional a eso, pues tienen cicatrización e inflamación crónica de la superficie y entonces se caracterizan por tener esos defectos epiteliales, pierden esa capacidad de barrera, entonces los pacientes van a tener en la córnea conjuntivalización y neovascularización como tal. Eso se puede presentar de dos maneras. Uno puede tener pacientes que tengan esa insuficiencia de células madre limbares de manera parcial, y es que solo sea como en algunos cuadrantes de la circunferencia como tal en los que se pierdan las células limbares. Entonces uno va a ver como muy sectorial la conjuntivalización y la vascularización de la córnea, y hay pacientes que pierden todas las células limbares a nivel de toda la circunferencia, por lo cual tienen un compromiso de toda la superficie de la córnea y vemos cómo se conjuntivaliza y se llena de vasitos sanguíneos. Epidemiológicamente, realmente pues no hay como establecido claramente cuál es la incidencia y cuál es la prevalencia de esta enfermedad, pero se tiene muy claro que la principal causa son las quemaduras oculares, sobre todo las quemaduras químicas. Eso lo va a generar de manera unilateral y se ha descrito que se presenta del 66 al 75% de los casos. Y obviamente, pues, entre peor sea la clasificación como tal del paciente de la quemadura química, pues va a tener mucho más riesgo. Incluso describen que los pacientes con un Roper Hall de 4, a pesar de tener un adecuado tratamiento, tienen muchísimo riesgo de desarrollar esa insuficiencia de células madre limbares. También el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica están descritos como las principales causas de esta enfermedad a nivel bilateral y se presentan más o menos 0.6 casos por 100.000 personas al año. Ya habiendo entendido más o menos de qué se trata la enfermedad, vamos a hablar un poquito de la etiología. Esta es una enfermedad que se puede presentar tanto por causas genéticas como por causas adquiridas. Vamos a empezar con las causas genéticas, simplemente por mencionarlas, realmente no son muy frecuentes, incluso describen que se presentan más o menos en 1 por cada 50.000 niños o en 1 por cada 100.000 niños. Puede ser la queratopatía anirídica, la queratitis autosómica, el síndrome de queratitis isquiosis sordera, el xeroderma pigmentoso. Les quería mencionar especialmente la queratopatía anirídica. Son pacientes que tienen mutaciones del PAC6, y estos pacientes no se presentan únicamente con la insuficiencia de células madre limbares, sino que son pacientes que tienen otras manifestaciones oculares, tienen catarata, tienen glaucoma, tienen hipoplasia del nervio óptico, y característicamente son pacientes que al nacer tienen una superficie ocular normal, pero aproximadamente pues cuando están en la edad escolar o en la adolescencia temprana empiezan a presentar los síntomas de insuficiencia limbar. Ya de las causas adquiridas, esas causas adquiridas uno las puede dividir entre si son causas inmunes o no inmunes. Acá serían las causas no inmunes, que ya les había mencionado, las principales son las quemaduras oculares, sobre todo las quemaduras químicas por álcali, y al ser por las quemaduras, pues la población más frecuente es en los hombres. El uso de lentes de contacto, que está descrito como una de las causas que son reversibles, porque pueden mejorar simplemente recomendándole al paciente un tratamiento médico y que suspenda el uso de lentes de contacto. Pacientes con ojo seco y disfunción de las glándulas de meibomio, la queratoconjuntivitis atópica y la inducida por radiación y por cirugía ocular, obviamente cirugías oculares en las cuales pues uno tenga pues contacto o esté manipulando el limbo como tal, y esas pues están descritas como las causas iatrogénicas de insuficiencia de células madre limbar. Ya las que son inmunológicas, entonces como lo que les había comentado, el síndrome de Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica, que como sabemos pues son reacciones de hipersensibilidad a algún medicamento o alguna infección que me afecta la piel y las mucosas, y eso incluye la superficie ocular. Digamos que esta causa es importante porque ella puede llegar a generar incluso aplasia completa de las células madre limbares,
la toxicidad por medicamentos, y esto está descrita básicamente más por los conservantes que tienen los medicamentos tópicos, pacientes que tengan infecciones graves a nivel ocular, sobre todo porque la inflamación crónica puede generar la insuficiencia, la enfermedad de injerto contra huésped, que está más descrita en los pacientes que tienen trasplantes halogénicos de células hematopoyéticas, la rosácea y el NEC. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los pacientes realmente clínicamente qué es lo que presentan. Realmente las manifestaciones clínicas de la insuficiencia de células madre lumbares son muy inespecíficas. Incluso hay pacientes que son asintomáticos, pero los síntomas están relacionados básicamente con esas heridas epiteliales o erosiones epiteliales recurrentes que les van a generar inyección conjuntival crónica, sensación de cuerpo extraño, tienen disminución de la agudeza visual y lagrimeo y fotofobia. Y digamos que el síntoma más importante que van a referir los pacientes es el dolor ocular, que se presenta por esa ruptura o esas erosiones epiteliales que presentan de manera recurrente. Acá entonces es una imagen de lo que uno encontraría normalmente en un ojo de un paciente sano, ¿cierto? En la lámpara de hendidura pues se ve la córnea brillante, no se ve ningún tipo de erosión, acá no tiene ningún tipo de tinción, y estas son imágenes de microscopía confocal, donde se ven las células epiteliales, y miren que acá se ven las empalizadas de Vogt muy bien delimitadas estructuralmente. Diferencia a los pacientes que tienen este tipo de enfermedad, que los hallazgos en la lámpara de hendidura pues van a variar de acuerdo al momento en el que pues, o a la severidad que tenga el paciente como tal. Los pacientes que tienen una insuficiencia leve entonces empiezan a tener opacidades epiteliales, que puede ser básicamente por esas células epiteliales corneales como tal que están metaplásicas, o porque ya tiene células epiteliales conjuntivales sin neovascularización. Acá es importante la tinción epitelial, porque como sabemos, pues la fluoresceína se acumula pues como en áreas de defecto epitelial a nivel del epitelio de la córnea como tal, pero en esta enfermedad describen mucho cuál es la duración de esa tinción en los pacientes. Como sabemos, entonces, en el epitelio de la córnea, pues las células están muy estrechamente unidas, por lo cual pues la fluoresceína no va a penetrar y no va a ingresar, a no ser de que el paciente tenga un defecto como tal, pero la conjuntiva, las células del epitelio conjuntival, digamos, no tienen esas uniones tan estrechas ni tan buenas, lo que hace que tiña muy fácilmente, y lo describen como una tinción tardía. Son pacientes que tienen una tinción incluso después de 10 minutos, e incluso mencionan en la literatura que uno podría lavarles esa fluoresceína a los pacientes y aún así se vería teñida, porque es el epitelio conjuntival. Y pues se va a perder en la arquitectura de las empalizadas de Vogt, pero este no es como un signo tan específico, porque sí mencionan que uno podría perder con la edad un poco la arquitectura como tal de las empalizadas. Ya cuando los pacientes pasan a una etapa moderada, tienen algo que se llama la queratopatía por vórtice o la epiteliopatía verticilada, en la cual pues hay simplemente una lámina de ese epitelio conjuntival que ingresa de la periferia hacia el centro en forma de espiral. Entonces, al teñir al paciente, uno ve cómo ingresa como en forma de remolino o espiral, y tienen una vascularización superficial. Los pacientes que ya tienen la enfermedad severa, pues van a presentar esos defectos epiteliales recurrentes y se ve la neovascularización estromal, y se va a ver opaco y cicatrizado pues como a nivel del estromo. Ya ahora sí vamos a pasar como a lo que me parece más importante de esta enfermedad, que es cómo voy a enfocar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Realmente el diagnóstico de estos pacientes es como una suma de varias cosas. Muy importante tener en cuenta la clínica, pero como les decía, la clínica pues es muy inespecífica. Estos hallazgos en la lámpara de hendidura y en el consenso pues del diagnóstico de insuficiencia de células madre lumbares, ellos le dan a uno como una clasificación. Esta clasificación realmente, más que para diagnóstico, es importante para uno definir
de acuerdo a la severidad y al compromiso de ese paciente, cuál es el tratamiento que yo le voy a realizar. Lo divide pues en 3 estadios, estadio 1, 2 y 3, y ellos a su vez en A, B y C de acuerdo como al porcentaje del limbo y de la córnea que está afectando. Realmente esa clasificación es esta misma imagen que me parece un poquito más fácil de entender. Los pacientes en estadio 1 son pacientes que básicamente tienen compromiso a nivel periférico, pero no tienen compromiso como tal central o del eje visual y se clasifican en A, B o C dependiendo de cuánto de la periferia ellos me están afectando. En el estadio 2 los pacientes sí se van a comprometer la parte central de la córnea y por tanto el eje visual, y los pacientes en estadio 3 son pacientes que tienen compromiso de absolutamente toda la superficie corneal. Acá les traje como unas imágenes de cómo es lo que uno encontraría. Por ejemplo, en esta es un paciente que tiene estadio 1C, es decir, es un paciente que tiene compromiso únicamente de toda la periferia y uno ve cómo se ve como más opaco y se ve con vasos sanguíneos. Este es el estadio 3 en el que el paciente tiene compromiso de toda la superficie corneal, se ve completamente conjuntivalizada. Acá también es un paciente en estadio 3 y este es este mismo paciente. Tiene conjuntivalizada toda la córnea, pero acá lo que quieren mostrar es, además de este hallazgo de la conjuntivalización, cómo el paciente tiene ese defecto epitelial persistente ahí como a la tinción. En el estadio 2A, que miren que si bien no me compromete todo, sí es un estadio en el que el paciente tiene compromiso del eje visual, y este es este mismo paciente en el cual pues básicamente lo que quieren mostrar es esa tinción epitelial retardada, que era lo que les decía de la tinción del epitelio conjuntival como tal. Ya cuando uno pues hizo como toda esa valoración clínica del paciente en la lámpara de hendidura, se puede ayudar de ciertas pruebas. Una de ellas es la citología de impresión, que está descrita como el gol estándar de diagnóstico de la insuficiencia de células madre limbares. Básicamente uno lo que hace es le aplica anestésico tópico al paciente y con un papel de nitrocelulosa o celulosa es como si hiciera una impresión literal de las células epiteliales de la superficie ocular. Ya después ese papel de nitrocelulosa entonces se va a ir a estudiar por inmunohistoquímica y todo eso, y el diagnóstico, lo que yo busco encontrar ahí es, voy a buscar las células caliciformes, que son células que se encuentran a nivel de la conjuntiva, o células epiteliales conjuntivales invadiendo la superficie corneal. Entonces, mencionan unos marcadores que uno debería buscar en la inmunohistoquímica de estos pacientes, y mencionan marcadores a nivel conjuntival, que serían las citoqueratinas, citoqueratina 7 y citoqueratina 13, y los marcadores de las células caliciformes, que son células que se encuentran en la conjuntiva, son el MUC1 y el MUC5AC. Entonces, ahí nos mencionan es la inmunohistoquímica, ¿cierto? Miren que arriba, esto es una córnea normal, ¿cierto? De un paciente que no tiene la insuficiencia y tiene citoqueratina 12, pero miren que cuando marca citoqueratina 13 y 7 no tiene absolutamente nada. Diferente a un paciente, por ejemplo, en la conjuntiva, o un paciente que tiene la insuficiencia de células madre limbares, que le podría dar positivo acá. Y acá tenemos pues un paciente con, pues esta es la córnea de un paciente con insuficiencia de células madre limbares, donde le hicieron pues adicional a eso una tinción de Papa Nicolau y se ven las células caliciformes a nivel del epitelio corneal. Es muy importante tener en cuenta que el hecho de que el paciente, cuando usted le haga la citología de impresión y evalúe esa citología de impresión, la ausencia de las células epiteliales no va a descartar el diagnóstico. Y tener en cuenta que los pacientes que tienen como origen o como etiología el síndrome de Stevens-Johnson o la necrolisis epidérmica tóxica pueden tener ausencia de las células caliciformes por su patología como tal. Entonces, digamos que tampoco me descartaría el diagnóstico el hecho de no tener. También uno se puede ayudar de la microscopía confocal. La microscopía confocal entonces se basa en buscar los signos
que se encuentran por la invasión del epitelio conjuntival a nivel de la córnea, se encuentra pues obviamente un daño de la arquitectura a nivel del limbo y uno ve que se disminuye la densidad de las células. Por ejemplo, en esta se ven esas células como de arquitectura rara, como los bordes mal definidos, se ven metaplásicas, se puede ver fibrótica y las empalizadas de Vogt pierden su arquitectura y no logran visualizar. Incluso se menciona que hay signos mucho más tempranos que otros que pueden encontrar en la microscopía confocal. Los pacientes pues tienen como signo temprano que pierden esa vascularización, no, el plexo nervioso subbasal es un signo temprano, lo van a perder y tiene una sensibilidad y especificidad muy buena para hacer el diagnóstico. O lo otro es que tengan la presencia de células caliciformes a nivel de la córnea, que se verían como unas células hiperreflexivas, y ese sería más un signo tardío. De la microscopía confocal es muy bueno porque no solamente me sirve para el diagnóstico, sino para hacerle el seguimiento al paciente posterior al tratamiento para evaluar como cuál es la respuesta. Entonces, estas imágenes son como arriba están lo normal, ¿cierto? Acá entonces miren que se pierde la arquitectura a nivel pues, de las células como tal, y acá estas células hiperreflexivas son las células caliciformes que se encuentran a nivel del epitelio, y miren acá cómo se verían las empalizadas de Vogt y acá cómo se ve. Se pierde completamente la arquitectura de las empalizadas y casi que uno no podría distinguir dónde está. Otra de las ayudas que mencionan es el OCT del segmento anterior. La desventaja del OCT es que, digamos, no da tan buena resolución de las células como tal, como me la daría la microscopía confocal, pero me sirve para dar una imagen como tal de la superficie y detectar pues cambios 3D en cuanto al grosor epitelial, y también me puede dar una imagen de las empalizadas de Vogt. Este sería, por ejemplo, el OCT que uno esperaría en un paciente normal, y miren las empalizadas de Vogt, como se ven, están muy bien delimitadas, mientras que en un paciente que tiene la insuficiencia de células madre limbares, uno ve pues desde acá pues en la tinción ve la alteración acá en el epitelio, y acá ve cómo cambia de grosor, no se ven las empalizadas de Vogt bien delimitadas como tal. Entonces, pues para eso nos sirve como tal el OCT de segmento anterior. Pero básicamente el gol estándar es la citología de impresión y obviamente pues la clínica. Ok. Uh -huh. Que a todos se les hacen. Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos a lo más importante del staff, que es el tratamiento. Entonces, en el consenso pues, de tratamiento de la insuficiencia de células madre limbares, ellos recomiendan básicamente que antes de realizar el tratamiento de sus pacientes, uno no solo debería enfocarse en que el paciente tiene la insuficiencia de las células madre limbares, sino evaluar si ese paciente tiene alguna otra alteración a nivel de la superficie celular. Porque si yo mejoro esas otras cosas que puede tener el paciente, pues los resultados del tratamiento quirúrgico, por ejemplo, van a ser mucho mejores. Entonces, esto es como unos pasos que ellos dan para que uno evalúe. Entonces, si uno evalúa al paciente y no tiene nada más, pues además de la insuficiencia de células lumbares, uno se podría ir al tratamiento quirúrgico, pero si el paciente tiene alguna otra cosa de la superficie ocular, ellos sí recomiendan como mejórele todo eso para poder hacerle el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, mencionaban mucho los pacientes que tenían alguna malposición palpebral o alguna alteración como tal de la conjuntiva, manejar eso, hacerles un tratamiento antiinflamatorio, y es un tratamiento antiinflamatorio pues como ser como muy juicioso en el tratamiento antiinflamatorio, porque como les mencionaba previamente, la inflamación como tal le va a empeorar al paciente, o ella por sí le puede generar la insuficiencia de células madre limbares,
e incluso acá mencionaban que uno podría darle esteroides, o hay pacientes que incluso pueden llegar a requerir ciclosporina o tacrolimus. También pues optimizarle la película lagrimal, y eso lo puede realizar con lubricantes oculares, y optimizar la superficie pues como tal a nivel del epitelio, que ya les voy a mencionar cómo lo vamos a hacer. Y que una vez uno tenga todos estos pasos y ya lo haya realizado, se puede ir al tratamiento quirúrgico como tal, y finalmente el último paso del tratamiento sería hacer una rehabilitación visual. Entonces, lo que les mencionaba, el tratamiento médico de estos pacientes son básicamente todas estas medidas que yo voy a hacer para mejorar como tal la superficie ocular de mi paciente. Ellas lo que buscan es obviamente mantener la visión del paciente y, digamos, prevenir la progresión de esos cambios corneales. Y mencionaban que este es ideal en todos los pacientes en estadio 1, y en estadio 2 y 3 para estabilizar pues como tal la superficie ocular hasta que usted le realice la cirugía. Entonces, esas medidas que ellos recomiendan son: dele lubricantes oculares a su paciente, y como les mencionaba, pues una de las posibles causas adquiridas es la toxicidad por medicamentos sistémicos, pero también por medicamentos tópicos. Entonces, siempre tratar de darle esos lubricantes oculares libres de preservantes, que es lo que le puede generar pues como daño. Y optimizar pues la función de las glándulas de meibomio, y eso va dirigido a darle recomendaciones a su paciente con respecto a la higiene palpebral, a que se haga compresas tibias. Adicional a eso, pues dele antiinflamatorios tópicos, que pueden ser esteroides o puede ser ciclosporina, y recordar muy bien pues como el suero autólogo, que también le puede servir al paciente por los factores de crecimiento que tiene como tal, que puede promover la epitelización. En cuanto a los lentes de contacto, entonces, como les mencionaba, puede ser una de las causas adquiridas como tal. Entonces, en caso de que el paciente lo tenga y que usted sospeche que esa sea la causa, debe suspender el uso de los lentes de contacto, porque le va a generar, además pues de el trauma mecánico, por decirlo de alguna manera, que genera el lente, hipoxia, y puede alterar como tal la distribución de la película lagrimal. Esto es lo que les había mencionado ahorita, de cómo voy a hacer o cuáles son las medidas que recomiendan para optimizar el estado del epitelio como tal. Mencionan la vitamina A y vitamina A tópica, porque va a regular la proliferación y diferenciación epitelial. Eso le va a ayudar al paciente. Las gotas del plasma, por los factores de crecimiento que tiene, que lo que va a hacer es promover la epitelización como tal. La disminución a la exposición a medicamentos, y acá quiero mencionar también medicamentos sistémicos, porque también puede generarse, por ejemplo, por quimioterapias sistémicas y también por medicamentos tópicos. Y digamos que lo que más genera toxicidad es el cloruro de benzalconio. Entonces, siempre tratar de enviarle a esos pacientes medicamentos tópicos libres de preservantes. Y esto ya es como una medida más de la rehabilitación visual de los pacientes, que son los lentes de contacto terapéuticos, que van a disminuir ese riesgo de defecto epitelial en los pacientes. Este fue como un estudio que encontré del bevacizumab, que sabemos que es un anti-VEGF. Él está pues aprobado para la retinopatía diabética, para la neovascularización proidea y la degeneración macular, pero se ha venido estudiando cuál es su acción como tal, si yo se lo inyecto subconjuntivalmente a los pacientes para inhibir esa neovascularización de la córnea. Acá encontré este estudio. Es una serie de casos en el cual ellos evaluaban como cuáles eran los desenlaces a largo plazo de los pacientes si se les administraba 2 veces al día ese bevacizumab en una superficie, como si fuera un proceso, pues como que sería como, diría yo, como un lente de contacto más o menos. Se le administra ahí la gota del bevacizumab, y el paciente se lo aplicaría 2 veces al día. Y en esa serie de casos ellos vieron 13 casos de pacientes y lo usaron en promedio 6 meses, pero les hicieron seguimiento durante 5 años. Lo que ellos querían medir era a los pacientes les disminuyó la opacidad, si les regresaba pues esa neovascularización y si mejoraba la agudeza visual. Entonces ellos
hicieron ese seguimiento a 5 años y se dieron cuenta que 12 de esos 13 pacientes en los cuales hicieron el estudio tenían mejoría o regresión de esa neovascularización corneal. Esta es la fotico de uno de los pacientes que muestran ahí en el estudio. Y 10 de esos 13 pacientes tenían mejoría de la agudeza visual. Y algo muy importante es que vieron que los pacientes, a pesar de ese tratamiento durante varios meses, no tenían complicaciones sistémicas ni oculares pues, durante el tratamiento. ¿Cuáles fueron las limitaciones y que de pronto hacen que no sea de pronto tan aplicable? Y es que pues, no se conoce como tal la biodisponibilidad tópica del medicamento como tal, que al inicio del estudio, pues a los pacientes simplemente se les tomaron las fotografías cuando ingresaron, pero no se hizo como un seguimiento con la clasificación que les mostré ahorita para que fuera más objetivo la medida como tal de la mejoría, y pues que solamente fueron 13 pacientes, realmente no fueron muchos pacientes en los cuales se realizó. Ya con respecto al tratamiento quirúrgico como tal, pues técnicamente la indicación son los pacientes que tienen compromiso visual, es decir, los pacientes que están en estadios 2 o 3. Ese tratamiento es básicamente el trasplante de células madre limbares y uno lo puede clasificar de acuerdo a de dónde vienen las células madre, si es autólogo o si es halogénico, y cuál va a ser el tipo de injerto que se le va a hacer, si va a ser de mucosa oral, de folículo piloso o de células limbares como tal. Entonces acá viene la importancia de la clasificación que les mencionaba ahorita, porque ellos dicen todos los pacientes en estadio 1, uno les puede realizar únicamente como un manejo médico y evaluar la respuesta, pero todos los pacientes de estadio 2 y 3 debería realizárseles el tratamiento quirúrgico porque son pacientes que tienen compromiso como tal del eje visual. De células limbares. Uh-huh. Uh-huh. Se le puede realizar. Sí, perfecto. Gracias, doctora. Entonces, este es como el algoritmo que se da en el consenso para el tratamiento de esta enfermedad. Ellos entonces lo que recomiendan es pacientes unilaterales y bilaterales de estadio 1 o 2A, se les puede observar, se les puede dar tratamiento médico o si el paciente progresa, se le podría hacer un procedimiento quirúrgico. Pero ya los pacientes en estadio 2B y 3, si es unilateral, usted le debe dar el tratamiento médico y hacerle el trasplante autólogo de células madre limbares. Y si es bilateral, también. Entonces, pero este ya no es autólogo, sino halogénico. El trasplante le puede poner una queratoprótesis o hacerle un combo. Entonces acá les quería mencionar porque en ese consenso le dicen a uno, pues los pacientes en estadio 1 y 2A, uno podría darles el tratamiento médico, pero mencionan a pacientes que tengan un compromiso muy significativo, lo que nos decía la doctora, o que tengan complicaciones, uno le podría realizar tratamiento quirúrgico. Ellos ahí mencionan que uno incluso podría realizarles tratamientos que no incluyan el trasplante como tal de células madre limbares, pero que le mejoren la reepitelización, como hacerle una epitelectomía conjuntival sectorial, y es básicamente como quitarle ese epitelio conjuntival al paciente para que no le vaya a generar compromiso del eje visual como tal, o hacerle pues la epitelectomía y ponerle la membrana amniótica para que le ayude a la reepitelización como tal. Ya todos los pacientes que están en estadios 2B y 3, pues van a requerir un tratamiento quirúrgico. Acá varía mucho realmente es si el paciente tiene compromiso unilateral o bilateral. De acuerdo a eso uno va a definir qué es lo que le va a realizar al paciente. Vamos a empezar con los casos unilaterales. En los pacientes que tienen casos unilaterales, se recomienda hacer el autoinjerto del limbo conjuntival o el CLAUS, en el que los pacientes entonces van a tener un trasplante de esas células madre limbares del ojo contralateral, pues que técnicamente está sano.
¿cierto? Este se ha visto que tiene un éxito más o menos del 80% en los pacientes, entonces se le quita de la parte superior e inferior al ojo sano, y lo mencionaban como tres zonas horarias arriba, tres zonas horarias abajo, o incluso lo definían como el 50% a nivel superior e inferior, y se le trasplantan al ojo pues que tiene la insuficiencia de células madre limbares. Uno espera más o menos que en 4 semanas el paciente tenga mejoría e incluso podría utilizar membrana amniótica como parte. ¿Cuál es el problema de este tipo de procedimiento? Que yo le estoy quitando el 50% más o menos del limbo al ojo sano, entonces tiene riesgo de desarrollar insuficiencia de células madre limbares en el ojo que ya tenía sano. Sin embargo, pues eso se ha visto que realmente es en un porcentaje bajo, e incluso mencionan algo que se llama el minimal cloud, en el cual el porcentaje de células madre limbares que se le quitan al paciente del ojo sano disminuye más o menos al 16 al 25%, y eso disminuiría la probabilidad de que el ojo sano desarrolle la insuficiencia. Otro de los procedimientos que... Ok, para llenar. Ok, de crecer. Ok, del mini, o sea que realmente ahora lo que se hace es el mini clavo. Bueno, lo otro que se puede hacer en casos unilaterales es el trasplante de cultivo epitelial limbar, que es el CLES. Pacientes que tengan unilateral o que tengan un compromiso bilateral parcial, lo que va a hacer es un injerto muy pequeño, es apenas de 2 milímetros del ojo sano. Eso se lleva como un medio de cultivo. Incluso mencionan el Holoclast, que se utiliza, si no estoy mal, desde el 2015, que lo que va a hacer es como brindarle un ambiente óptimo para ese crecimiento a esas células donantes, y ellas lo que van a hacer es como esa expansión para que posteriormente yo le pueda trasplantar esas células limbares a el paciente en el ojo sano. Este tiene un éxito también bueno del 80%, y tiene pues menor riesgo. ¿Por qué? Porque tiene pues realmente la muestra que se toma del ojito sano es muy pequeña, y al ser del mismo paciente pues tiene poca carga antigénica, entonces tiene mayor probabilidad de tener éxito como tal. Y el otro que se realizan los pacientes en casos unilaterales es el SLEC, que es el trasplante epitelial limbar simple. Digamos que este yo creía que es el que más se utiliza actualmente. Lo que se va a hacer es que le va a quitar al paciente una porción muy pequeña del limbo pues en el ojo sano, más o menos de 2 por 2 milímetros. Al ojo que tiene la insuficiencia de células madre limbares, pues yo le voy a quitar todo ese panus y le voy a poner una membrana amniótica. Esa biopsia que yo le tomé de 2 por 2 la voy a dividir en varios fragmentos, que una vez yo le ponga la membrana amniótica los voy a distribuir como tal, como a nivel de la periferia de esa membrana amniótica, y eso básicamente lo que va a hacer es como generar un crecimiento expansivo como tal, porque esos como pedacitos de nicho que uno le, de células limbares que uno le pone ahí, son como que van generando el nicho para que vayan generando nuevo epitelio como tal. Bueno, acá les quería mostrar básicamente, que no me deja mostrar ahí, cómo es que hacen el inglés. Entonces ahí estaban quitando las células madre limbares del ojito sano. Pero yo miro si lo podemos poner más rápido. Uh -huh, uh -huh. Ok, ok.
córnea por la membrana. Sí, ahí por ejemplo ya le pusieron la membrana amniótica y ahí ya están dividiendo el segmento del exceso. Sí. Entonces, esas eran las técnicas que se utilizan en los pacientes que tienen casos unilaterales. Ya en los pacientes que tienen casos bilaterales, esta es la técnica que recomiendan, el injerto queratolimbar o el CLAL. Ese se usa tanto en los pacientes bilaterales como en pacientes con casos unilaterales, pero que el paciente pues no acepta que sea el tejido del ojo contralateral el donante. Entonces se va a tomar esa córnea periférica y limbo del donante, que puede ser un donante cadavérico o un donante vivo que sea emparentado. Y acá, así como cualquier otro trasplante de cualquier otra parte del cuerpo, pues lo ideal es tener como esa compatibilidad HLA para poderle hacer el trasplante al paciente. El problema de este tipo de técnicas en los pacientes con casos bilaterales es que tienen mucho riesgo de rechazo por esa carga halogénica al no ser pues un tejido de él. Entonces son pacientes que requieren una inmunosupresión sistémica mantenida en el tiempo, tiene una eficacia del 77%. Y mencionan una técnica que es la técnica de Cincinnati, que es una técnica que se realiza en pacientes que tienen mucho compromiso conjuntival, que básicamente es combinar dos técnicas, el CLAU y el CLAL. Ellos entonces lo que hacen es del CLAL, que se lo obtienen de córnea periférica y limbo donante, se lo ponen al paciente a nivel nasal y temporal, y el CLAU, como está escrito, a nivel superior e inferior. Entonces, como que cubrirían los 360 grados como tal de la periferia de la córnea. Este es el otro tipo de procedimiento que se puede realizar en los pacientes con casos bilaterales, que son los trasplantes de epitelio de mucosa oral o COMET, que se usan en pacientes pues con casos bilaterales, sobre todo como que tengan riesgo de inmunosupresión por enfermedades sistémicas. Ellos lo que hacen es coger de la mucosa yugal del paciente, casi siempre de la mucosa del interior de la mejilla, y van a tomar una biopsia más o menos de 2 a 10 milímetros, y eso lo van a llevar a esos cultivos de expansión que mencionamos previamente, y posteriormente se le van a implantar al paciente como tal. Estos COMET pues han demostrado que mejoran la conjuntivalización, la neovascularización y las opacidades corneales, pero digamos que no han tenido tan buenos resultados a nivel de la mejoría de la agudeza visual del paciente. Es decir, tiene muy buenos resultados a nivel anatómico, pero de pronto funcional no son tan buenos. Acá les quería mencionar simplemente esto de la queratoprótesis, que se usa más a nivel de la rehabilitación visual de los pacientes para pacientes que no son susceptibles a la queratoplastia. Me mencionan que el más utilizado es el Boston tipo 1, que se le hace a los pacientes en los cuales ha tenido múltiples fallas en queratoplastias o en este tipo de pacientes de insuficiencia de células madre lumbares. Y digamos que la ventaja de esto es que estos pacientes no requieren ninguna expresión. Ya para terminar, entonces les quería mostrar de por vida. Listo. La última opción.
Ok, perfecto. Bueno, ya para terminar les quería mostrar esta revisión sistemática. Ellos acá lo que querían era como determinar para estos pacientes cuál es la mejor intervención quirúrgica. Y lo que querían evaluar es, en esos estudios se revisaron cómo era el éxito anatómico y cuál era el éxito funcional. El éxito funcional pues se basa en la mejoría de la agudeza visual y el anatómico es que disminuya la vascularización, la conjuntivalización de la córnea y todo esto en las diferentes pues como opciones de tratamiento quirúrgico que tienen estos pacientes. Ellos evaluaron 17 estudios que se hicieron entre 2009 y 2019. En ellos pues confirmaron lo que ya sabíamos, que era que la mayoría de los pacientes, el 73%, lo tenían secundario a unas quemaduras oculares químicas, y se dieron cuenta que el CLAU, pues obviamente era mejor que el CLAL porque no requería inmunosupresión, ¿cierto? Como técnica como tal, tiene mayor probabilidad de éxito si el paciente es su propio donante, y se dieron cuenta que el rechazo inmunológico, pues obviamente iba a influir en las complicaciones que tenía el paciente. Entonces, de todo se dieron cuenta que el SLED tenía resultados favorables prácticamente en todos los estudios que ellos evaluaron y que tenía buenas tasas tanto de éxito anatómico como de éxito funcional, pero que funcional como tal, de todas las técnicas, el SLED y el PLAN, ¿cierto? Que el SLED pues requiere una resección muy pequeña de tejido, que los pacientes no requieren inmunosupresión y como ese análisis clínico de compatibilidad que requieren otras técnicas, que realmente el éxito anatómico es muy similar en absolutamente todas las técnicas, pero que del funcional, en todos esos estudios que ellos evaluaron, encontraron que era el SLED el que tenía mejor éxito funcional en los pacientes. Y listo, eso era todo lo que les quería contar. Excelente, excelente revisión, Laura. Muy buena, muy buena. Y algo muy práctico y que tenemos que manejar muy bien por el tipo de pacientes que tenemos acá con nosotros. Y gracias, Isa, por todo. Gracias, doctora.